Gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo y vamos a platicar con el maestro Cristian Mario Appendini, es sociólogo de la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en oceanografía costera por la misma universidad. Ha sido consultor a nivel internacional en temas de ingeniería costera y oceanografía, trabajando en diversas empresas. Durante 11 años en el ámbito de consultoría participó en la ejecución de proyectos y estudios de distintas regiones costeras y en países del mundo como México, Dinamarca, Italia, España, Portugal, Brasil, Dubái, Estados Unidos, el Mar del Norte, el Mar Báltico, entre otros lugares. A partir del 2009, se incorpora como académico al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Académica de CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Maestro Mario, Cristian Mario, gracias, de verdad, gracias por esta entrevista. Y para empezar, se habla mucho de la erosión. ¿Qué hay atrás de la erosión? ¿Qué estudios hay acerca de la erosión? Bueno, la erosión es un problema desde que el hombre se pone en las playas, ¿no? O sea, las playas siempre están cambiando, ¿no? Nosotros decimos que están en un equilibrio dinámico, lo cual es una contradicción, pero la cosa es que las playas se ajustan pues, a la fuerza de la naturaleza, que generalmente son las olas, ¿no? Entonces, cuando tenemos olas de eventos extremos como tormentas, las playas se erosionan, se genera una barra sumergida, esa misma barra hace que rompan esas olas extremas y entonces se amortigua el efecto de esas olas. Luego acaban esos eventos extremos, llegan las olas normales, ¿no? el que llamamos clima medio, ¿no? Las olas cuando no hay tormenta, y esas vuelven a transportar esa arena de la barra hacia la playa y la playa vuelve a crecer. Por eso cuando vamos a la playa en el invierno y en el verano, a veces vemos que está más ancha en verano y más erosionada en invierno, ¿no? Las playas en invierno son más pequeñas, más angostas y en verano más anchas. Ok, y usted hablaba de barra extrema. ¿Qué es esta barra extrema? No, barra sumergida. Barra sumergida, sí. Bro. Cuando ustedes caminan en la playa y se van metiendo, de repente sienten que se hunden y luego empiezan a subir otra vez, ¿no? Y luego se vuelven a hundir. Okay. Esa es la barra sumergida. Okay. Entonces, esa sirve también de protección a esa ola extrema porque ahí rompen las olas y se disipa la energía. Ahora, cuando llegue el hombre y pone casas, ¿no? Ese evento natural, pues resulta que se puede convertir en una catástrofe, ¿no? ¿Por qué? Porque se erosiona, hay un límite, hay una pared, se socava, ¿no? Se llega a los cimientos de la casa, se quita la arena y se colapsa la casa. Cuando llegamos y nos ponemos y alteramos el sistema natural es cuando empiezan los problemas, ¿no? Otro ejemplo es, bueno, cuando ponemos barreras transversales a la playa, pensemos en un puerto, en espolones, ¿no? Estamos afectando el transporte de sedimentos. Entonces, toda la arena que están moviendo las corrientes generadas por el oleaje o otras corrientes que no siempre todas son por el oleaje, se está moviendo esa arena, y siempre y cuando la capacidad de carga de las corrientes esté satisfecha por una cantidad de arena, no hay problema de erosión. Pero si metemos una estructura, detenemos, se sedimenta toda la arena de este lado de estructura, del aguas arriba de la estructura le llamamos, cuando la corriente pasa al otro lado no trae arena, pero tiene una capacidad de carga que tiene que satisfacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa arena la agarra de la playa y erosiona la playa. Entonces, por eso es típico que, si ustedes ven todos los puertos de abrigo de Yucatán, está la estructura del puerto de abrigo, de un lado hay más playa y del otro lado hay menos playa. La zona, por ejemplo, la zona de Chicxulub, en los 80s, pues algún vecino se le ocurrió poner el primero, cuando ahí no había un problema de erosión, pero claro, generó el problema y todos le siguieron, ¿no? Y de repente se llenó, a finales de los 80 estaba lleno de espolones que, de acuerdo a un estudio que hicimos nosotros,
no debió haber habido ese problema, sino que fue un problema que se generó. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otros lugares, en la costa de Yucatán, sí pusieron ese espolón, sí funcionó, no generó un problema, y entonces pues alguien lo vio y lo copió, pero lo copió en una zona donde no venía al caso hacer esa estructura. Alteró el sistema y entre todo el mundo pues fue alterando. Y ahorita pues eso es un problema porque ya está lleno de estructuras toda la costa de Yucatán, entonces es muy difícil poder dar una solución al problema, ¿no? O sea, se tiene que hacer algo de manera integral, tiene que haber pues mucha voluntad política, se tiene que pues poner atención a los estudios. Mira, los estudios dicen que es una zona donde hay mucho transporte. Donde hay mucho transporte de arena. No necesariamente tiene que haber mucha erosión, ¿no? O sea, si el transporte se está moviendo y a lo largo de toda la costa la capacidad de transporte es el mismo y hay arena, no hay problema. Cuando cambia la capacidad de transporte, digamos que en la zona de Guaymitún hay una alta capacidad de transporte, pero en la zona de Progreso es baja, por decir un ejemplo, que no es así, pero que en Progreso es baja, ya sea por la orientación de la playa y el oleaje que llega a esas dos playas, tenemos que aquí viene mucha arena, pero de repente las olas ya no pueden llevar tanta, entonces la sueltan. Entonces, ¿qué pasa? Crece la playa. Pero si es lo contrario, si aquí hay poca capacidad de transporte y lleva poca arena, y en Progreso hay mucha capacidad de transporte, las corrientes son más fuertes, digamos, entonces, como no está llegando esa arena, la tiene que agarrar de la playa y hay erosión, ¿no? ¿Cuál es la parte que presenta más erosión en la costa de Yucatán? Pues son varias, Chichulú, Chelem, también Chelem está en un estado bastante crítico. Eso es mucho por cómo se ha dado el desarrollo, ¿no? Y porque están en zonas, bueno, Chelem, por ejemplo, ahí sí hay un cambio en la orientación de la playa, con lo cual no es solo por la gente que ha hecho estas obras, sino también ahí es una zona donde naturalmente es una zona de erosión, pero claro, se ha incrementado el problema con la actuación humana, ¿no? Nos vamos a un corto comercial y regresamos. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado, busca la verdad. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos platicando con el maestro Cristian Mario Appendini. Él es actualmente está incorporado como académico al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Académica de CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNA. Y doctor, maestro, usted nos estaba platicando de la erosión. La erosión tenemos entendido que hay un patrón de hace 30 años que se está estudiando, de los últimos 30 años que se está estudiando. ¿Qué variables hay? ¿Qué han encontrado? Bueno, estudiar la erosión tampoco es fácil, ¿no? Y cuando no hay información es todavía más difícil, ¿no? Cuando no hay datos, ¿no? Cuando no hay datos. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos llegando aquí es generar datos de oleaje a partir de modelos numéricos. Entonces hicimos una base de 30 años de información con datos de olas cada 3 horas durante 30 años para todo el Golfo de México y Caribe, ¿no? Entonces esa información nos ha permitido hacer estudios, pues no solo en Yucatán, ¿no? También informaciones, díganosla. Pues información de oleaje.
altura de ola, periodo de la ola, de la dirección de la ola, y son datos cada 3 horas de todos esos parámetros. En la costa de Yucatán, ¿cómo está la altura de las olas? Pues no hay mucha, Ok. son olas bajitas, ¿no? Y cuando llegan los huracanes, pues es cuando tenemos olas muy fuertes, y cuando llegan los nortes también, ¿no? Entonces digamos que los huracanes pueden generar un problema de erosión muy grande, pero no son tan comunes. Sin embargo, los nortes, pues tenemos muchos cada año, y esos pues generan más transporte de arena, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante contar con esa información de oleaje para poder hacer estos estudios y poder hacer cálculos a largo plazo del transporte de sedimentos, porque si nos agarramos, también hemos medido olas, ¿no? Tenemos aparatos en el mar midiendo oleaje, ahorita mismo ya tenemos como 5 años midiendo, pero cuando llegamos no teníamos, pusimos el aparato y con un año de medir no nos sirve para nada, porque ese año pudo haber sido muy distinto a otros años. Entonces generalmente lo que llamamos climatologías de oleaje, pues son, pues lo ideal es que sean al menos 30 años, ¿no? Para caracterizar un clima de oleaje en una zona. Entonces con los modelos eso fue lo que nos permitió, y pudimos hacer este estudio del transporte de sedimentos en la costa de Yucatán, que nos puede llevar a interpretar los problemas de erosión y también a proponer soluciones, ¿no? Pero bueno, pues es un problema complejo en Yucatán por pues, todo el desarrollo que hay en la costa, los distintos intereses que hay en la costa. Hay zonas que la verdad la solución es pues quitarse de ahí, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, pues es difícil decir una zona específica, ¿no? Pero pues en Chelem hay zonas de erosión muy fuerte donde meter estructuras para proteger algunas propiedades pueden generar mayores problemas en otras propiedades. Entonces es traspasar el problema. Entonces, ¿qué es mejor ahí? Echarse para atrás. Yucatán tiene una muy buena ley del desarrollo en la costa. El problema es que uno va a la costa y de repente se encuentra en Cizal, hay construcciones de más de 12 metros y ahí las están haciendo, ¿no? Entonces, y si en Guaymitún, de repente uno se encuentra que hay un edificio en la costa que lo estaban haciendo al lado de otra casa que está muy bien cumpliendo, ¿no? La ley del Poetsi, ¿no? Pero entonces pues también hay muchos conflictos por eso, ¿no? Se hacen cosas que no se venían de hacer, pero pues ahí están, y esas cosas pues generan problemas, además de los que se generan de la gente que sí hizo sus casas cumpliendo con las leyes y todo, pero bueno, pues es que es una zona muy dinámica, ¿no? Entonces también es complejo, ¿no? Esta transportación de sedimentos de los últimos 30 años, ¿qué le ha arrojado? ¿Qué resultados ha arrojado para la ciencia? Pues yo creo que una cosa importante desde el punto de vista ingenieril es que, por ejemplo, entre la zona de Progreso a Telchac es una zona donde el transporte es muy constante. Entonces, mientras no se interrumpa el transporte de sedimento, no debería haber problemas de erosión. Pero tenemos que están los puertos de abrigo, primeras barreras, ocasionando que el transporte se quede ahí, luego están los espolones, y entonces hay problemas enormes de erosión en una zona donde aparentemente no debería haber problemas de erosión, ¿no? Entonces, otro de los trabajos que hemos hecho ahí, hemos diseñado un caso piloto de un sistema de bypass, trasvase de arena, o sea, que se agarre la arena del puerto de abrigo, se esté dragando y se tire aguas abajo para que la corriente tenga esa arena para llevarla, ¿no? Claro, en Cizal, al oeste de Cizal, pues está el Palmar, entonces ahí si hay erosión pues no es tanto problema, ¿no? Pero bueno, ese fue un caso estudio, pero sería algo que se podría implementar en otros puertos de abrigo como el de Telchac, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo más interesante que hemos visto, ¿no? Pero también hemos visto que hay mucho transporte, entonces cualquier estructura que pongamos ahí va a tener un efecto. Entonces es muy importante, pues, estudiar bien qué vamos a hacer en la costa antes de hacerlo. Se está haciendo un muelle paralelo al de Progreso, ¿sí afecta igual a las costas? Sí, si se pone un muelle va a afectar de alguna manera, claro que va a afectar, ¿no? El problema es lo que hay que ver es dónde va a afectar. Bueno, la zona del muelle de Progreso es también compleja por otros factores, porque no es que pare así directamente el transporte, sino que genera una sombra y cambia el patrón de oleajes detrás, ¿no?
Entonces depende de dónde se esté poniendo, la verdad es que no sé muy bien. El oleaje viene de una dirección y si pones una estructura, choca contra esa estructura y atrás de esa estructura ya no va a seguir con esa dirección, ya va a hacer otras cosas, ¿no? Ok, el cambio climático. Bueno, ahora también estamos estudiando el oleaje bajo condiciones de cambio climático, ¿no? Y lo que nos interesa es el oleaje extremo, porque se habla mucho de que va a haber más huracanes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, hemos hecho un estudio sobre huracanes nada más y cambio climático en el Golfo de México y Caribe, los huracanes del Atlántico, y lo que hemos visto es que aparentemente el número de huracanes va a ser más o menos el mismo, pero van a ser ¿Dónde? en la cuenca del Atlántico, que incluye el Golfo de México. Pero en general van a haber más eventos más fuertes, categorías 3, 4 y 5, y menos eventos, tormentas tropicales, categoría 1 y 2, ¿ok? Pero también otra cosa que hemos visto es que parece que van a recurvar más antes, o sea, vienen del Atlántico hacia el Golfo y luego suben, ¿no? Ese es como el patrón típico. No se van a las costas de Yucatán, sino se van más a Estados Bueno, Unidos. pasan a las costas de Yucatán, alguno que otro entra a Veracruz, Tampico, por ahí, pero la mayoría suben hacia Estados Unidos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con esto, cambio climático. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Su predial te hace ganar. No lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando con el maestro Cristian Mario Appendini. El maestro, a partir del 2009, se incorpora como académico al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Académica de CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Maestro, estábamos hablando del cambio climático. En este caso, ¿qué se espera para la península de Yucatán? Se habla mucho de oleajes, de los vientos, del transporte de sedimentación. ¿Cómo vienen los huracanes? Con el cambio climático parece que van a recurvar todavía antes, ¿no? En lugar de entrar al Golfo de México y subir, antes de entrar al Golfo de México van a estar subiendo. Entonces, aparentemente, hay mucha incertidumbre en los estudios de cambio climático, pero aparentemente varios modelos coinciden con que por este recurvamiento van a haber menos huracanes en el Golfo de México. ¿Menos huracanes en el Golfo de México? Sí. Por lo tanto, no puedo asegurar que va a ser Claro. así, pero es lo que dicen los estudios que estamos haciendo. Por lo tanto, el oleaje extremo pues va a ser menor debido a huracanes. Entonces, luego la gente en un congreso dije esto y me entrevistaron después de un periódico. Y, pues qué bien, porque va a haber menos problemas. Y dije, pues va a haber menos problemas en cuanto a vientos y en cuanto a olas y erosión de playas. Extremos. ¿No? Pero va a haber menos lluvia. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Y pues en la península de Yucatán, un estudio de un colega, Adrián Pedroso, dice que aproximadamente entre el 20 y 30% de la precipitación en la península de Yucatán es debida a ciclones tropicales. Y luego otra parte importante que no sé qué porcentaje es, son los nortes. También estamos estudiando el oleaje extremo generado por los nortes bajo cambio climático. Y para eso hay que estudiar los nortes bajo cambio climático. Y hay varios estudios de gente de la UNAM, el doctor Magaña, por ejemplo, donde han visto que los nortes
van a pasar más rápido por el Golfo de México, van a haber más, van a ser más frecuentes, pero a su paso más rápido pues van a dejar menos lluvia, además van a tener menos tiempo para agarrar la humedad del Golfo de México y generar más lluvia pues en la zona de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que menos lluvia por huracanes, menos lluvia por nortes, menos lluvia, menos agua, la recarga de acuíferos no va a ser tan alta, ¿no? Una tasa tan alta como la que tenemos ahorita, con lo cual en un futuro podríamos tener problemas de agua. Y bueno, aquí tenemos un acuífero muy grande en Yucatán, ¿no? Entonces, pues a lo mejor decimos, bueno, pues aquí haces un hoyo y ya hay agua, ¿no? Pues sí, pues resulta que está contaminada, ¿no? O sea, eso lo sabemos, ¿no? Ya la gente aquí ya no hace pozos de 3 metros porque está contaminada. Entonces, pues si tenemos menos lluvia, menos renovación del agua, agua contaminada, pues eso puede ser un problema muy extremadamente serio. No es mi tema, pero a mí me preocupa muchísimo más eso que la erosión de las playas, ¿no? Y creo que es importante pues, que lo sepa la gente y que lo sepan las autoridades. No solo es la contaminación pues, por las aguas negras, ¿no? Todo se va para allá, ¿no? Todos los sumideros, ahí va todo el agua. Pero hay problemas de contaminación por plomo, ¿no? ¿Cómo? Plomo, cadmio de las pilas, mercurio, los focos incandescentes que el gobierno ha hecho toda esta campaña por cambiar los focos, que está muy bien para ahorrar electricidad, está súper bien, pero ¿dónde está la campaña para los focos que se fundieron, llevárselos y tratarlos como debe ser? Esos focos tienen mercurio, la gente los avienta a sus patios en los pueblos, los tiran al monte, yo los acumulo ahí esperando a ver qué día junto una caja y la llevo a Semarnat y les digo, ustedes encárguense, pues yo qué hago, ¿no? Porque no hay un programa de recolección de esos focos. Entonces, ya en la UNAM hay gente que ha hecho estudios, Flor Árcega, de plomo, de cadmio, me comentó que ha encontrado mercurio en el mar, ¿no? En peces, pues del mismo acuífero que se lo lleva. Entonces, es un problema muy serio. Investiguen qué es el problema que puede generar el mercurio, ¿no? Hay un caso en Japón donde la gente se volvía tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque había mercurio en el río, de donde se tomaban el agua, los alimentos, y eso te afecta el cerebro, ¿no? Entonces, o sea, el problema del agua es un problema que puede llegar a ser muy grave y hay que empezar a tomar acciones, y sabiendo que va a haber menos precipitación, pues con más razón, ¿no? Porque ya ni siquiera captar agua de lluvia, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un tema muy importante que tenemos que en los próximos años, tenemos que empezar ya claro, a hacer algo, ¿no? Yo creo que es importante la participación de la sociedad civil, y aquí me gustaría decir que yo siento que las universidades, ¿no? Los investigadores tenemos una responsabilidad civil, ¿no? A fin de cuentas, pues nuestro dinero con lo que hacemos la investigación es dinero público, nuestros sueldos también. La gente es la afectada, entonces yo como que me gustaría proponer un poco que agarremos temas importantes como este del agua y los plantemos, hagamos foros, ¿no? Con gente del gobierno, donde se hagan mesas, donde se comprometa la gente, alguien del gobierno federal, alguien del gobierno estatal, alguien del gobierno municipal, alguien de la sociedad civil, alguien de la prensa, algún investigador, para hacer un seguimiento, llegar a acuerdos y hacer seguimiento y presionar para que pues ya se tomen medidas desde ahorita, ¿no? Que a lo mejor nos tardamos años en implementar, no importa. ¿Qué se espera al final del siglo en las playas, en las costas de Yucatán? La energía que transmite el viento al mar es mucha más si va despacito el norte moviéndose. Entonces yo no tengo muy claro qué va a pasar, pero podría ser que hubiera menos transporte de sedimentos, podría ser, ¿no? Y podría ser que hubiera menos problemas de erosión, pero tenemos el aumento del nivel del mar por el descongelamiento de los polos. Entonces el problema de la erosión, aunque haya olas más pequeñas, digámoslo así, pues puede ser peor, ¿no? Entonces, no lo he estudiado, pero yo tengo mi teoría de que en la zona de Tabasco, esos problemas enormes que tienen en algunos lugares por erosión, pues es resultado de este incremento del nivel del mar. No lo puedo asegurar, pero yo creo que va por ahí. Y la solución ante eso es muy difícil. Siempre, sí, a menos de que sea irnos de la costa, la solución es muy complicada, ¿no? Doctor, gracias por platicar. El tiempo se nos fue. Y gracias por
tan interesante tema sobre las costas de Yucatán. Pues gracias por la invitación. Gracias.